buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV. Hoy estamos en una emisión más de Conversarte, el arte de conversar, y hoy regresamos a un programa más desde el Hotel Tioga. Y tenemos un programa dedicado a una de las figuras emblemáticas de la gastronomía oriental porteña, que desde los años 50 ha venido de una manera activa a desarrollar y a engrosar el conocimiento gastronómico de nuestra querida Punta Arenas. Desde hace algunos años, este reconocido restaurante, este reconocido negocio comercial, se encuentra en el segundo piso del Hotel Tioga. Pero bueno, hoy no voy a ser yo el que cuente la historia. Lógicamente tenemos a un invitado muy especial. Hoy tenemos con nosotros a don Xiumen Casao Chiu. Xiumen, muy buenas noches. Bueno, aquí buenas noches en Canal 8 de Cable Tica, pero aquí todavía estamos un poco tarde-noche. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bienvenidos. Es un placer tenerlos por aquí. Esta es su casa. Xiumen, para el público puntarenense, para el público de Jacó, para la gente que nos está viendo en Guanacaste, para la gente que nos ve en Limón, en San Carlos, y para la gente que nos ve por redes sociales, podría yo... vamos a ver, mucha gente te conoce como Xiumen Casao. Correcto. Pero el nombre Xiumen creo que es algo más íntimo, algo más familiar. De hecho, es mi nombre en chino. Es tu nombre en chino. Correcto. Xiumen es mi nombre en chino. ¿Y eso qué significa en español? Significado... Bueno, mi hermano, yo tengo dos hermanos. Mi hermano mayor se llama Waimen. Mi hermana se llama Wailen, ¿verdad? Y yo me llamo Xiumen. El men se refiere al hombre. Wai significa, como decir, hermano mayor. Y Xiu significa pequeño. Entonces es como hermano menor. El pequeñito, el Benjamín. Correcto, el chiquillo, el chiquitillo. Pequeñito. Ah, qué curioso, ¿verdad? Eso, toda una vida hemos conocido que Xiumen es Xiumen, pero muy pocos conocemos que Xiumen realmente se llama Mario. Mario Alexander, para servirle. Mario Alexander Casao Chiu. Casao Chiu. Esto es nuevo para la gente de Punta Arenas, ¿verdad? ¿Te gusta que te digan Mario? ¿Te gusta que te digan Xiumen? Me gusta más que me digan Xiumen, pero no, porque es más familiar. La gente que más me conoce me dice Xiumen, pero no deja de ser un nombre difícil, ¿verdad? No, entonces bastante difícil. Sí, es inusual, ¿verdad? Es inusual y sí prefiero que me digan, yo prefiero que me digan Mario a que me digan Xiumen mal dicho. Tu familia es una familia muy querida acá en Punta Arenas. Tu papá, que vamos a hablar mucho de don Joaquín, tu papá prácticamente fue el iniciador de la gastronomía, de esa fusión porteña y oriental. Correcto. Hablemos un poco de tu papá, Joaquín Casao. ¿Cómo aparece Joaquín acá en Costa Rica? O vámonos más para atrás todavía. Uh-huh. Nace Joaquín, según los datos que tengo, un 1 de enero de 1923. Bueno, ese dato no es exacto. Ese dato no es exacto. Se presume que fue un 1 de enero, pero yo creo que fue una simplificación documental. O sea, en aquellos tiempos no se llevaban muy buenos registros de los nacimientos de las personas en China. Y a la hora de darle un documento de identificación a mi papá, decidieron ponerle como fecha de nacimiento un 1 de enero. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Simple y sencillamente lo inventaron, lo decidieron de esa manera. Tengo en mis datos que hubo un pasaporte, creo que. Mi papá, mi papá tuvo que sacar un pasaporte para venirse para Costa Rica. Y en ese pasaporte decía 1 de enero de 1923. Bueno, y si es un pasaporte chino, es un pasaporte oficial. Correcto. Entonces debe quedar la fecha. De hecho quedó así. Durante los primeros posiblemente durante los primeros 32 años de su vida, antes de que apareciera mi mamá en la vida de mi papá, yo creo que a mi papá nunca le celebraron el cumpleaños. ¿Cómo así? No.
Porque él llevaba una vida muy sencilla. Él era de una familia muy pobre y siempre privó la necesidad de trabajar. Y había muy pocas posibilidades de celebrar o hacer cosas familiares, las cuales nosotros en estos días acostumbramos más. Entiendo. ¿Verdad? Entonces no era una costumbre celebrar los cumpleaños. Ok. A nosotros nos suena triste, pero para él fue algo normal. Era normal, él Era estuvo normal. programado para eso y punto. Eso era Correcto, lo normal en su vida. exactamente. Vámonos más para atrás todavía. Vámonos para 1928, 1929, en la China de aquella época, Ujú. una China imperial, creo. Es correcto. Hablemos un poco de la niñez de Joaquín. Y vamos a estar viendo fotografías. Aquí creo que ahorita hay fotografías de Joaquín. Hablemos un poco de tu papá en la niñez. Entró a primer grado, creo, entró a la escuela. Él solamente cursó primer grado y no estoy seguro si él terminó el curso lectivo en sí. Él hizo lo suficiente para aprender a escribir en chino y lo básico de matemáticas, ¿verdad? Hasta ahí le llegó porque la necesidad de la familia lo obligó a salir a las calles a ganarse el diario, ganarse la platica para ayudar en las necesidades del hogar. 8 años tenía. 6 años. 6 años. 6 años. 6 años y empieza a trabajar. Y empieza a trabajar. Tu abuela Sí. cocinaba maravillosamente. Yo creo que sí. Yo no la llegué a conocer. No, jamás. Yo no la llegué a Jamás. conocer. Y sí, ella hacía comidas y las vendía en el pueblo. En aquel tiempo, mi papá nació en un pueblo que se llama Chungsan. Se me ha adelantado un poco, pero es parte de... Chungsan es el pueblo originario de tu papá, entonces. Correcto. Él nació ahí. Por ahí el nombre de Del Chungsan restaurante. del restaurante. Correcto. Pero vamos a hablar dentro de poco acerca de la historia del restaurante. Tu abuelita hacía comidas, tu papá las vendía con 6 años, me dijiste, Correcto. y resulta que de los 6 a los 8 años estaba en ese trajín. Correcto. Pero tiene que empezar a generar dinero por parte de él también, y lo contratan, o tu abuela lo lleva a un restaurante. A De un alguna restaurante manera, grande él chino. él empieza a trabajar en uno de esos grandes restaurantes que solían, no solían, pero que todavía existen en China. En China es común restaurantes grandes, inmensos, porque bueno, sabemos que hay una población muy grande en la China, ¿verdad? Y entonces los restaurantes son muy, muy, muy grandes. Hay restaurantes de 4, 5, hasta 6 pisos o más inclusive, en donde cada piso es un restaurante y cada piso tiene su propia cocina. Entonces mi papá comenzó a trabajar en uno de esos pisos y Con 8 años. Con 8 años. ¿Y qué hacía tu papá? Arroz. Él comenzó haciendo arroz blanco, día y noche. Él comenzaba, ni siquiera sé qué horas comenzaba, 6, 7, 8 de la mañana, y trabajaba a las 18 horas diarias. Tengo en mis datos que él empezaba a trabajar a las 8 de la mañana Por ahí, y que terminaba a las 12 de la noche. con 8 Y años. que todo el día era Hacía arroz. arroz blanco, Arroz blanco, más o menos unos 5 años, 6 años. Posiblemente. Luego de esa etapa, esos 5 años, ¿qué sucede con tu papá? De ahí los chefs, los jefes de cocina, lo empiezan a tomar en consideración para hacer otras labores. Y poco a poco así es como mi papá aprende a cocinar. 12 años, 13 años. Sí. Y poco a poco, y con el pasar del tiempo, él empezó a hacer más cosas, y él aprendió a hacer más cosas y fue subiendo en la estructura jerárquica de los restaurantes y hasta convertirse en un cocinero. Qué interesante. Y qué interesante la edad que tenía, además, que es una edad de esponja, está absorbiendo claro. todo, ¿verdad? Por supuesto. Es un adolescente, un preadolescente prácticamente, y empieza a cocinar la verdadera gastronomía oriental. Correcto. Qué interesante. Vamos a ver, hablemos un poquito, vengámonos más para acá ahora, y tengo entendido que tu papá sale de China rumbo a un lugar desconocido, sin saber hablar español, Sin ni siquiera saber hacia dónde iba. no sabía a dónde venía. No.
De mi papá no pasó de primer grado de la escuela. Difícilmente sabía que habían países o que había un lugar que se llama Costa Rica y que probablemente tenía que atravesar el planeta durante, yo no sé, 2 o 3 días para llegar acá. Él cuando le dijeron de la oportunidad de venirse para Costa Rica, él solamente vio la oportunidad de trabajo. Y como no estaba casado, no tenía hijos y nada, entonces él tomó la decisión de venirse. ¿Y nunca más a la familia? Bueno, sí? ya después sí, claro, ya después volvió a visitar a la familia. Y siempre se mantuvo en contacto de alguna u otra manera, ¿verdad? Con las posibilidades que había allá en los 50s y 60s. ¿Vos conociste de tu familia china allá en...? Sí, claro, ¿Sí? por supuesto. Por supuesto, sí tuve la oportunidad de visitar Macao y Hong Kong, que era como quien dice donde estaban residiendo mis primos. Fuimos unas 5 ocasiones. Qué interesante. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos en una tarde-noche deliciosa. Aquí, pues, Yumen nos puso unos guantán, un platillo guantán. ¿De qué es ese guantán? Ese guantán es hecho con una pasta a base de harina, de trigo y huevo. Y es frito y en estos que están aquí son rellenos de cerdo. Bueno, ahora más tarde los vamos a probar. Cerdo preparado. Cerdo preparado por tu persona. Correcto. Hablemos un poquito, sigamos hablando un poco de tu papá. Vamos a ver. Él se viene para Costa Rica y viene a echar raíces a Punta Arenas. Ahora, hablemos ya un poquito del origen del restaurante Chunzán entonces. Uh-huh. ¿A qué edad llegó tu papá aquí a Costa Rica? Él llegó aquí en el 55. Yo tengo en mi posesión el pasaporte de mi papá y ahí dice que llegó un 4 de octubre de 1955. Ojo al dato, ¿ah? Ojo al dato. Ojo a esta información. Nadie sabía esta información hasta ahora y que de primera mano es una información oficial porque el hijo de Joaquín Casau lo está diciendo. 4 de octubre del 1955. ¿Y a qué vino tu papá aquí? Aquí había otro paisano muy conocido también que ya falleció, ¿verdad? Juan Chen Hao. El papá de Luis y de Susan. Papá de Luis y Susan, Mario y William. Lo mandó a llamar. No sé cómo fue, si yo no me queda muy claro si él ya conocía a mi papá o si él tenía contactos en China y esos contactos interceptaron a mi papá, ¿verdad? Si quería un oriental que viniera aquí a trabajar. Exactamente, que viniera aquí a cocinar. Porque don Juan Chen, ¿verdad? Juan Chen Hao. Porque don Juan era un comerciante. Correcto. ¿Y ¿qué quería don Juan? Él quería abrir un restaurante en Punta Arenas. Él veía la oportunidad de hacer buen dinero con un restaurante y mandó a llamar a un cocinero. Ese cocinero resultó ser mi papá. Y apareció Joaquín. Se montó un barco carguero no sé si fue en Hong Kong o en Macao. Atravesó el Pacífico en un barco carguero y creo que desde Los Ángeles hasta Costa Rica lo hizo en avión, aterrizando en el aeropuerto internacional El Coco. Sí, antes era El Coco. Correcto. Viene a Punta Arenas. Don Juan lo contrata. ¿Sí? O... Bueno, no. En primera instancia el restaurante comenzó en una sociedad entre él y don Juan, mi papá y don Juan, y empezaron el restaurante. El mismo año, 1955. Sí, unas semanas después de que él llegara a Costa Rica. No sé exactamente la fecha, pero anda por ahí en octubre, noviembre. Y manos a la obra. Mi papá en aquellos tiempos obviamente no había ningún tipo de insumo chino, por lo menos, ¿verdad? Y en aquellos tiempos mi papá tenía que hacer desde los fideos para el chop suey. Todo. Fideos, el chorizo chino y la pasta guantán, básicamente todo. En aquellos tiempos el menú era más sencillo. Era el chop suey, cantonés, claro. Y sí, además obviamente. Era una población pequeña acá en Punta Arenas. Una población muy pequeña, no había... que tampoco conocía mucho de la gastronomía china,
¿verdad? Entonces sí se convertía en un reto hacer que la gente le gustara ese tipo de comida. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos hablando con Xiumen Casau, o como ahora lo conocemos, Mario Casau. Y hoy, pues, Xiumen, te cuento qué rápido se me está pasando. Ya vamos para el primer corte. Vamos a regresar para hablar un poco de lo que los mayores de 45, 50 años conocemos, el primer lugar donde se ubicó el conocido restaurante Chun Sang. ¿Qué te parece? Vamos a un corte y hablamos de eso. Perfecto. Ya regresamos con más. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Bueno, volvemos. Estamos hoy desde las instalaciones del restaurante Chun Sang en el segundo piso del Hotel Tioga, acá en Punta Arenas. Mario, me gusta eso. Extrañísimo. Pero Vos y yo nos conocemos de hace 30, 40 años. 45 años. Imagínate. Nunca te has referido a mí de esa manera, pero bueno, eso es. Mejor te sigo diciendo Xiumen. Sí. Vamos a ver, Xiumen. Estábamos hablando de que viene tu papá acá a Punta Arenas y hace una sociedad con don Juan Chen, ¿verdad? Ponen el restaurante Chun Sang. Correcto. Los que tenemos de 47, 48, 50 años, conocemos la ubicación del primer restaurante Chun Sang. En la esquina de diagonal, donde está hoy el restaurante El Cantón. El Cantón. Contiguo al Salón Vicky, al legendario Salón Vicky. Eso sonó como publicidad. Que ya no existe, no es publicidad porque ya no existe. Pero es parte de. Vamos a ver, ese restaurante estuvo ahí ubicado desde 1955 entonces hasta 1980. Hasta 1980. Que luego se trasladan donde está hoy, está frente a Mega Super. Frente a Mega Super. Pero hablémonos, todavía no nos adelantemos tanto. Entra el restaurante Chun Sang en la escena, acá en Punta Arenas. Joaquín, tu papá, viene a enriquecer la gastronomía porteña. Por cierto, ¿cómo se llamaba tu papá en chino? ¿Cuál era el nombre de tu papá en chino? Lei Yenman. ¿Otra vez? Lei Yenman. ¿Y eso qué significa? A ver, vamos a complicar la vida. Vamos a copiarnos un poquito. En algún momento a mi papá le cambiaron el apellido. O sea, nosotros realmente no somos apellido Casao, como aparecen todos los documentos legales, sino que mi papá es apellido Lee. Otro Lee más. Otro Lee más. ¿Pero Lee L-I o Lee L-E-E? L-I. El L-E-E es por la fonética en inglés. Entiendo. Pero es el mismo Lee. Son los mismos. L-I es en español, L-E-E es en inglés. Ah, ok. Entonces ustedes debían ser Lee. Contame, Xiumen, vamos a ver, Joaquín, por cierto, ¿cómo se llamaba tu papá en chino? Bueno, vamos a complicar un poquito las cosas. ¿Ah? Mi papá se llamaba Lei Yenman. Lei Yenman. Lei Yenman. Curiosamente, Yenman significa hombre inglés. Literalmente, Yenman significa hombre inglés. Entonces mi papá se llamaba hombre inglés. Hombre inglés. Correcto. Y el apellido es Lei, o sea, Lee. En algún momento de la historia, a mi papá le cambiaron el apellido. No es Casao como aparecemos nosotros en todos los documentos legales, sino que realmente es Lei, que es Lee. Nosotros somos Lee, ese es nuestro apellido. Otro Lee más. Otro Lee más. O sea, aquí en el país hay muchos Lee. Hay muchos Lee, no solamente en el país, créemelo. Entonces tu papá se llamaba hombre inglés. Hombre inglés Lee. Extraño, pero es Correcto. parte de. Me gusta más decirle Joaquín. Sí. Vamos a ver,
se hacen socios ellos dos, don Juan Chen, tu papá. Correcto. Ponen el restaurante Chunsan en la esquina que conocemos hoy, donde está el restaurante central. Cantón. El Cantón. Y empiezan a trabajar, pero resulta que en algún momento tu papá se enamora de alguien muy especial. Sí, de mi mamá. Más o menos por allá del año 1965, 64. Aquello fue un matrimonio arreglado. Pero al final se enamoran. Sí, claro, por supuesto. Pero mi papá ya conocía a mi mamá. Ah, ok. Mi papá y mi mamá eran familia política, por decirlo de alguna manera. El hermano de mi papá estaba casado con la tía de mi mamá. Entonces sí se conocían. Evidentemente aquello fue un matrimonio arreglado. Entonces mi mamá se vino para Costa Rica y pues era común, era normal. Sí, claro. Era normal. Entonces iniciaron la familia. 1965. 1965. Vamos a decirle a 10 la gente, años mucha gente después. aquí en Punta Arenas conoce también mucha gente le decía Kenji, Kenji. pero no es Kenji. Realmente sí es Kenji. El nombre de mi mamá es Chiu Kenji. Sin embargo, yo vi en redes sociales King de rey en inglés, raya en medio, Y. Sí. Los nombres en chinos padecen de un problema que cuando tratan de pasarlo al inglés lo hacen a través de la fonética y no logran un buen trabajo en ese sentido. Entiendo. Entonces, según los chinos, al pasar el nombre de chino a inglés, Ken lo escriben como K-I-N-G. Y Es por fonética, sí. por fonética, correcto. A veces es muy complicado. Ok. Y eso es común denominador en todos los nombres chinos. Bueno, pues entonces dejemos la Kenji. Ajá. Viene Kenji al país, un matrimonio arreglado, Ujú. y resulta que empiezan a nacer los hijos de Correcto. Joaquín y Kenji. Correcto. Mi hermano Joaquín nació en 1967. 2 años después, en el 69, nació mi hermana Ania. Y yo nací en el 74. Ya hace rato, 5 papá. años después, hace rato. Ya estamos en esa edad, ¿verdad? Ya De sí, que- la señora Piña, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. El restaurante va trabajando bien, pero parece ser que entre don Juan y don Joaquín hay diferencias de criterios, hay un poco de desorden financiero o desorden administrativo. Sí, probablemente es orden administrativo. Ninguno era administrador, ninguno había... Ninguno era administrador. Yo creo que don Juan no era administrador. Cuando llegó mi mamá, entró el lado femenino, que yo digo. El lado femenino del restaurante. El orden. El orden, ¿verdad? La importancia de los detalles. Mi papá era muy jocoso. Todo el mundo conoce a mi papá por ser jocoso. Don Juan también. Eran 2 hombres exitosos que les gustaba fumar y el whisky, ¿verdad? Entonces uno se imagina aquellos tiempos que las cosas no iban tan bien administrativamente. Había muchos problemillas que para ellos no tenían importancia, ¿verdad? Eran felices, ¿verdad? Pero pues, mi mamá empezó a poner orden y yo creo que eso era muy importante y mi papá lo comenzó a apreciar, ¿verdad? Entonces de alguna manera me imagino que empezaron a haber algunas diferencias normales, ¿verdad? Y el restaurante mi papá lo amaba. Entonces tomó la decisión de comprarle la otra mitad del restaurante de don Juan allá por 1968. Pero siguió ahí mismo. Ah, sí, ahí En sí esa época. durante unos 12 años después. hasta Nace 12 tu años más. hermana, nacen tus hermanos, naces vos. Sí, Viene una década de felicidad, Correcto. una década donde doña Kenji, vino a traer esa paz y tranquilidad que anhelaba Joaquín durante Sí. tanto tiempo. sí, claro. Pero resulta que en 1980, en plena crisis nacional, Ujú. porque en esos 4 años hubo mucha crisis a nivel Ajá. nacional, tu papá decide y tu mamá deciden ambos, ya como matrimonio, trasladar el restaurante
a donde ya lo conocimos los últimos años, los últimos 40 años. Correcto. Realmente la razón por la cual nos pasamos fue porque el dueño del local tenía un propósito para el local. Y entonces mi papá, además de que ya era un edificio bastante viejo, vio la oportunidad también de que él compró una propiedad 75 metros al este de donde estaba, ¿verdad? Y se construyó su casa, que también siempre fue el sueño de él, tener su propia casa. La típica construcción china, el negocio abajo y la casa arriba, ¿verdad? Era el sueño de mi papá y fue una forma de hacerlo realidad. Acabas de tocar un tema bastante particular y me gusta que lo hayas tocado. El negocio abajo y la casa arriba. Correcto. Es cierto lo que hablan de la cultura china, de que la cultura china no descansa. Sí, no descansa. No es tanto una... Pues obviamente llega a ser parte de la cultura china, pero es más una cuestión de necesidad. En aquellos tiempos, y en cierto grado todavía sucede, ¿verdad?, de que las personas necesitan trabajar para subsistir. Y el chino, y esto sí es parte de la cultura, encuentra en el trabajo la importancia de la vida. Le da un lugar muy importante, quizás mucho más importante que el latino, el trabajo en la vida. Y para efectos prácticos es muchísimo más fácil tener el restaurante abajo y la casa arriba. Sí, todo el combo. Exactamente. Hablemos un poco de tu niñez, hablemos un poco de la niñez de tus hermanos, hablemos un poco de aquellos 70s y partes de los 80s, cuando ustedes todavía no tenían obligaciones y simple y sencillamente pasaban metidos en el restaurante, porque yo los conocía ahí también, yo estaba muy chiquillo y era parte de la cotidianidad. Era parte de... Contanos un poco, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esa infancia con Joaquín en la cocina, con doña Kenji en la caja, recuerdo Marcia trabajando ahí, la otra señora trabajando, doña Teresa, doña Tere, había gente, doña Lilian, la famosa sí, negra, ¿verdad? La famosa negra. Contanos un poco de esa infancia. Bueno, eran tiempos lindos, ¿verdad? La gente trabajaba durísimo, y la gente tenía mucho más compromiso con el trabajo y con la empresa. Todo giraba alrededor del restaurante. Nosotros teníamos la dicha, y bueno, realmente la dicha la tuvimos muchos de los que estuvimos en esos tiempos, que todos salíamos a la calle con tranquilidad. Yo a los 7, 8 años yo me le perdía a mi mamá y yo me iba con mi mejor amigo, íbamos a jugar fútbol al parquecito de la iglesia, o nos íbamos al Parque Victoria a jugar, y ahí de repente a las 5 de la tarde llegaba la banda y tocaba y el parque se llenaba y ahí pasábamos. O el caracol de la municipalidad. Exactamente. Qué infancia, una infancia muy bonita. Xumen, qué rápido, vamos a otro corte comercial, ya se nos fue otro bloque y regresamos para hablar de la época dorada del restaurante Chunsan, de la época de abundancia, de la época de prosperidad. Años 90, viene a inaugurarse aquí en Punta Arenas el muelle Cruceros. de cruceros, y resulta que Chunsan, a pesar de que venía muy bien, inicia una época mucho mejor en el plano económico. Ya regresamos con más acá en Conversarte, el arte de conversar. Hoy, desde el Hotel Tioga, Restaurante Chunsan. Ya volvemos. ¿Quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Volvemos, estamos desde el restaurante Chunsan, que se encuentra ubicado en pleno Paseo de los Turistas, acá en Punta Arenas, en el segundo piso del clásico Hotel Tioga.
Así que los vamos a invitar para que vengan por acá y que vengan a comer estas delicias que ofrece el restaurante, que más adelante Mario, mejor Xiumen, te digo Xiumen, más adelante Xiumen, vamos a poner unas fotografías de algunos platillos y también vas a decirles a ellos el servicio que tenés acá, el horario, ahora más adelante. Son los años 80. Estamos, digamos que en un momento, un término medio entre lo que conocemos los 2000 y todavía la parte de los 85, 87, que ya vamos creciendo, etcétera. ¿Qué te dejó marcado del restaurante Chunzán, de tus padres, entre los 80s y 90s? Xiumen. En mi vida, pues la cotidianidad, ¿verdad? O sea, en aquellos tiempos Punta Arenas también estaba teniendo un boom económico, ¿verdad? La pesca estaba en su mejor apogeo, el puerto tenía los beneficios, recibía los beneficios de tener una empresa como Fertica. Claro. El INCOP estaba en su mejor momento, las atuneras estaban muy bien, ¿verdad? En general Punta Arenas estaba muy bien, ¿verdad? Y gracias a Dios la población también estaba concentrada en Punta Arenas Centro, todavía. Pero entonces, y era todavía pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más me marcó a mí, ¿verdad? El restaurante y el puerto, en Puerto siendo pueblo todavía. En aquella época tuvieron que atender a personalidades de renombre a nivel nacional o internacional, qué sé yo, a alguien que haya venido de manera política al restaurante, algún artista de renombre. Bueno, nosotros tuvimos una amistad muy cercana con don Luis Alberto Monge. Don Luis Alberto Monge era productor y era creador de un programa de televisión. Ahorita se me escapa el nombre, pero inclusive don Luis Alberto Monge tenía un personaje que era una copia, una imitación de Kiko. Don Luis Alberto Monge Álvarez. Era Álvarez. ¿Sí? Sí, don Lucho Monge. Don Lucho Monge, por ahí del 78, todavía en el primer restaurante, mi mamá siempre nos inculcó a nosotros la música, ¿verdad? Y cuando yo estaba pequeño yo tenía una organeta anaranjada, todavía me acuerdo de ella, y yo tocaba en el restaurante. El señor se impresionó bastante y hizo un programa en el restaurante. Fue vacilón porque que yo me acuerde, ¿verdad? Por lo menos en mi vivencia, fue el primer programa grabado en Punta Arenas. Muy probablemente que sí, ¿verdad? Sí, porque no estaba tampoco Canal 13, que era el que se acostumbraban a llegar a todo lado. Y entonces sí, aquello fue todo un acontecimiento, las cámaras, las luces, la gente encaramada unas encima del otro en las ventanas del restaurante, y don Lucho me grabó a mí para el programa. Vamos a ver, perdón mi desconocimiento. Es que me extraña que don Luis Alberto Monge, que fuera presidente de la República... No el presidente. Había otro Luis Alberto Monge. Ok. Que ok. Se me escapa el nombre del programa, pero no. Luis Alberto Monge, no Álvarez, entonces. No Álvarez, perdón, no Álvarez. Perfecto. Bueno, ahí lo veremos. No te preocupes. Hablemos, que hemos hablado muy poco de tu mamá. Uh-huh. Hablemos de Kenji. Ya dijiste que ella era muy ordenada. Ella vino aquí al país en el año 65, se casa con tu papá, viene a darle un vuelco a favor al restaurante Chunzán, mucho orden. Mucho orden, muy a favor del restaurante y muy a favor de la familia también. ¿Qué significó ella como una base, como un engranaje del restaurante Chunzán? Ah, sí, ella era el orden detrás de todo, ¿verdad? Era la persona tras bastidores que se encargaba de darle rumbo al restaurante. Y mi papá era el que cocinaba. Claro. De hecho, mi mamá aprendió a cocinar de mi papá, ¿verdad? Pero vos sabes que detrás un restaurante no es solamente cocinar. No es solamente cocinar. Es todo. Es todo. Vamos a ver. Sigue tu mamá con tu papá los años 90. Vamos con los 90. Uh-huh. Se hace la apertura del Muelle Cruceros, 1998. Por ahí.
empieza un auge económico, mucha abundancia en Punta Arenas y eso redunda positivamente en el Chunsan. Positivamente en el Chunsan y posiblemente en todos los restaurantes de esa época, ¿verdad? Hablando del muelle de cruceros, ¿verdad? También tuvo un impacto muy positivo en todo el comercio del paseo de los turistas. No sé si vos recordás, claro, la cantidad de gente que venía a Punta Arenas. Solamente a ver los cruceros. Viajaban 2 horas y media por sentido a ver los cruceros y se regresaban. Sí, claro. ¿Verdad? Los cruceros estaban a reventar día y noche, ¿verdad? Y entonces, por dicha, y eso fue algo muy positivo para la economía local en ese entonces. ¿Qué sucede en el año 2001, 2002 en Chunsan? Bueno, yo me voy a permitir echarme un poquito más para atrás. Ajá. Yo me gradué de la universidad en el 95. Pero no fue aquí. No, fue en Estados Unidos. Gracias a Dios, la sabiduría de mis padres nos dieron y el trabajo, ¿verdad? Nos dieron la posibilidad a nosotros tres de estudiar fuera del país. Yo estudié administración de empresas y yo me gradué en el 95. Yo todavía era muy joven, tenía 21 años. Me gradué y yo me vine para Costa Rica. No quise quedarme en Estados Unidos. Era una persona de mucha cabanga, ¿verdad? Muy arraigado acá. 4 años. Sí, 4 años estuve allá. Y allá anduve. Todavía disfrutando de mi juventud, buscando trabajo, no encontraba trabajo, algo que me gustara, ¿verdad? Y ahí anduve un poquillo de medio vago. Y mi papá me puso... Me acuerdo, Siomen, me acuerdo perfectamente. Gracias. Y mi papá me puso la posibilidad de tomar las riendas del restaurante. ¿Y qué pasó? Eso fue en agosto del 96. Yo, de ahí, con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Asumí el reto. Y en primera instancia, evidentemente, yo no cocinaba. Entonces yo me metí en la parte administrativa del restaurante. También mi papá se lava mucho la cocina. Del todo yo no cocinaba, ¿verdad? Era lógico. Era lógico. Mi papá y mi mamá se lavaban mucho la cocina, entonces yo agarraba la parte administrativa. Yo hice unos pequeños cambios en la parte administrativa. Hicimos una remodelación. Bueno, uno de los grandes cambios que hice yo fue introducir las comandas escritas. Antes de mi época, todas las órdenes se hacían verbalmente. ¿Y cómo hacían para retener? Era gente maravillosa. Era gente increíble. Porque yo recuerdo cuando iba al Chunsan y estaba lleno literalmente. Ajá. Y eran 14 mesas. ¿Sí? Eran 14 mesas y en ocasiones era solamente una salonera. Y se memorizaban las órdenes. Se memorizaban las órdenes. La salonera iba a la cocina, pegaba 4 gritos, gritaba las órdenes y en la cocina agarraban y hacían. Iban haciendo y entonces no existía comandas. A la hora de pagar, los clientes decían, regáleme la cuenta. La salonera llegaba a la caja y le empezaba a dictar lo que estaba en la mesa. Yo me imagino que en algunas ocasiones no las pegaban, pero ese era el trajín diario del restaurante. Cuando yo llegué, lo primero que hice fue hacer órdenes escritas. Fue todo un acontecimiento, me costó muchísimo cambiar eso culturalmente, cambiar el chip. ¿Verdad? Yo tenía unas comandas, original y copia, ¿verdad? Y entonces una comanda iba para la cocina y la otra comanda iba para la caja. Ese fue como el primer gran cambio que hice yo. Otro cambio que hicimos que era importante era que en el menú viejo venían los platos, estaban organizados de tal manera que las especialidades más tradicionales estaban al final del menú. Entonces empezaba primero con los arroces, primero estaba el chap suey, luego estaba el arroz, luego estaba el guantán y luego una serie de platos más porteños como el filete de pescado, el bistec, el pollo frito, ¿verdad? Y hasta el final del menú habían unos 6 o 7 platos más tradicionales chinos. El cerdo en salsa agridulce, estaba el pachán, estaba el picadillo chino, el pollo en salsa calí,
el pollo en salsa negra. Yo creo que esos eran. Entonces estaban al final. Cuando yo empecé, yo vi que era una posibilidad diferenciar el restaurante. Entonces le di más énfasis a los platos más tradicionales. Introdujimos platos como el lomo con brócoli, el agridulce. Antes solamente existía el cerdo. Entonces le pusimos lo variamos y introdujimos el pollo en salsa agridulce, el pescado en salsa agridulce. Y todos esos platos yo los puse al principio del menú. Había un ceviche maravilloso. Sí, ese ceviche nunca se comercializó, nunca llegó a entrar, inclusive estando yo aquí nunca logramos meterlo en el menú por una cuestión de logística. No entiendo. Vamos a ver, fue un ceviche que además quedó campeón nacional. Sí, pues campeón nacional no, pero sí ganó el primer festival gastronómico Sí, que hubo aquí en Punta Arenas. pero invitaron y vinieron chefs Sí, del país, de la Asociación Nacional de Chefs, correcto. y hubo una declaratoria, tal vez no oficial, pero al mejor ceviche a nivel nacional. Eso me acuerdo porque yo estuve animando ese festival. Yo tengo esa placa. ¿Lo tenés todavía? Yo lo tengo ahí. ¿Y cuándo vas a meterlo aquí? Es una cuestión. Tengo que encontrar la forma porque es una forma de hacerlo un poquillo complicada. ¿Un día a la semana o un día cada 15 Sí, días? tendremos que hacerlo. Es que, de hecho, hace unos años fue la cevichada 2x1. Entiendo. Y yo lo tuve. Hace 2 años atrás, sí. Yo lo tuve. Y aquel picante, Ahí lo tengo todavía. todavía tenés ese picante. Ahí lo tengo. Vamos a hablar de Ese eso. picante es una receta de mi mamá, que mi mamá, gracias a Dios, me la dio a mí. Es Y una maravilla ahí ese la picante. tenemos todavía. Y vamos a tener que hacer otro programa, pero ya con platillos, aquí ya en algún momento. Y póngale la firma que lo vamos a hacer. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Ya casi nos tenemos que ir. Vamos a irnos y volvemos para el último bloque acá, desde el segundo piso del Hotel Tioga, Restaurante Chunsan. Ya volvemos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Es que estamos acá, le estaba comentando ahorita fuera de cámaras a Mario o a Siumen, yo no sé cómo decirle ahora, que No te confundas. no, yo no me estoy confundiendo, simple y sencillamente estoy programándome de que realmente tenés un nombre en español, Correcto. conocido como Siumen. Bueno, ya él sabrá. Estábamos hablando de que se nos ha ido muy rápido el tiempo, Siumen, y nos queda mucho por contar. Vamos a hablar un poquito del año 2001, del año 2009 creo que era. ¿Cuándo fue que te fuiste de aquí otra vez? Yo me fui en el 2003. Ah, bueno, 2003. 2003. Hablemos un poco de todo eso y por qué te fuiste, Siumen. A ver, contanos. Bueno, yo me fui porque no es que me fui, sino que fue una oportunidad. Fue el momento en el que yo vi la necesidad de que me metiera en la cocina. Yo no cocinaba. Yo hacía un par de cosillas, pero lo que conoce cualquier persona que no es cocinero, ¿verdad? En el 2003 me fui para Estados Unidos a sacar el grado de artes culinarias. Un grado que dura 2 años. Yo lo saqué en año y medio. Le pusimos un poquito de candela. Lo sacamos en año y medio y me vine para acá ya para meterme más en la cocina de Chunsan. Era como lo que me estaba faltando. Tu papá se estaba poniendo ya mayor. Sí, ya mi papá en ese tiempo, cuando yo regresé en el 2004, ya tenía 81 años. 81 años. Sí, la energía En es ese otra. tiempo todavía no. En ese año todavía no. Mi papá empezó a decaer por ahí del 2007. Él padecía de demencia senil. ¿Lo sabían ustedes? En el momento no. Yo creo que el diagnóstico vino como por ahí del 2007-2008.
¿verdad? Pero eso es una enfermedad progresiva, suele ser lenta, ¿verdad? En el 2008 fue cuando ya le empezó a interferir con la capacidad motora y por ahí del 2009 él ya dejó de caminar. ¿En qué momento se dan cuenta ustedes de que ya él ya está mal? Mi mamá era una persona muy, muy, muy inteligente y increíblemente observadora. Ella ya lo veía malito desde el 2006, pero no en su capacidad motora, en que se le olvidaban las cosas, en que a veces caminaba y se le olvidaba para dónde iba, ¿verdad? Son síntomas, ¿verdad? Ella sí sabía por dónde iba la cosa, pero no era una preocupación mayor, ¿verdad? Va saliendo entonces de la cocina, va saliendo ya él de trabajar. Correcto. Me empiezo a meter yo me empiezo a poner también bajo la tutela y la enseñanza de mi mamá. Ya eras artista culinario. Pues artista no, ¿verdad? Todavía claro no. Que pero... sí, fuiste a estudiar artes culinarias. Sí, correcto, pero eso es un proceso. Ahí estamos, todavía está aprendiendo. Todavía Por eso está estamos aprendiendo aquí, mucho. porque sos un artista culinario. Muchas gracias. No, en serio. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa con él? Ya lógicamente ya se van preparando. Sí, entramos en una etapa en donde mi mamá y yo nos dedicamos más al cuidado de mi papá. Ya hay, como quien dice, una logística instalada. Y mi papá eventualmente solamente pasaba en la casa, arriba del restaurante. Teníamos la cama y pues lo manejábamos. A veces mi papá era pequeño, ¿verdad? Entonces a veces era fácil bajarlo y los sacábamos a andar en la silla de ruedas para que tuviera más contacto con la gente. Un ajetreo normal Claro. en la vejez de las personas, ¿verdad? Eventualmente mi papá murió el 23 de marzo del 2012. Murió como una persona tranquila. Se fue en paz. Se fue en paz. Se fue cumplido y se fue feliz, gracias a Dios. Marcó una época completamente en la cocina puntarenense y a partir de esa fecha prácticamente Siumen es el que continúa con el estandarte de Joaquín aquí en Punta Arenas. Correcto. Ahí todavía en esos tiempos yo también estaba con mi mamá. Mi mamá nunca dejó de ser esa persona que estaba detrás mío. Detrás de mi papá estuvo y también estuvo detrás mío y detrás de mis hermanos. Ella siempre fue el bastión, ella fue la que llevaba el camino. Increíblemente inteligente mi mamá, sabia, tenía ese tacto femenino, ese contacto con las personas que lo marcan a uno, ¿verdad? Claro. Y que lo llevan a uno a través de la vida. Resulta que pasan 4 años y te toca cerrar el restaurante Chunsan en el año 2016. 2016. Pues yo recuerdo un video que hiciste. Me tocó a mí, dijiste vos, eso fue lo primero que dijiste. Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por esa cabeza? ¿Qué pasó cuando vi a la excelente cajera que tenían ustedes? Natasha, un saludo a Natasha, que es la esposa de Marquito Zúñiga. ¿Qué pasó en tu humanidad? Bueno, fueron años difíciles. El puerto ya había comenzado desde 2008 a sufrir una crisis económica causada por el declive de Fertica. Ya no estaban los atuneros, también la pesca estaba sufriendo mucho. El turismo también. Turismo estaba sufriendo mucho, ¿verdad? Entonces cada día se hacía más difícil sostener el restaurante. El restaurante en ese momento tenía una estructura de costos muy grande, muy alta, ¿verdad? Y había que hacer cambios importantes en toda la logística del restaurante. Llegó el momento en que ya era mejor pasar al siguiente proyecto. Siempre fue un proyecto de familia, porque los mismos clientes nos los pedían, ¿verdad? Abrir un restaurante en San José. Se van para San José
Continúan en San José a partir del 2017. 2016. 16. Desde el 25 de junio del 2016. Y se regresan a Punta Arenas un año después, aunque No. sigue... El restaurante, sí. Yo me regreso porque, pues, mi familia, mi esposa y mis hijos estaban en Punta Arenas. Continuaban en Punta Arenas y a veces son cosas que uno no considera del todo, ¿verdad? La logística de estar viajando y estar lejos de mi familia no lo anticipé como quizá lo debía haber hecho, ¿verdad? Entonces era muy difícil. Sí, claro, eso pesó considerablemente. Era muy difícil, sí. Por ahí de marzo o abril del 2017, casi que caídos del cielo, don Miguel Gómez e Iris Gómez me llamaron y me dieron la oportunidad de establecerme aquí en el Hotel Tioga, en el segundo piso del Hotel Tioga. Ya casi tenemos que irnos, Xiumen. Vamos a hablar un poquito, ya casi vamos a hablar un poquito en estos minutos, 2 minutos. Tu mamá, Kenji, se fue este año. Sí, mi mamá murió este año, el 11 de enero de este año, 2021. ¿De qué murió ella? Ella murió de cáncer. Ella le encontramos un cáncer en el páncreas. Desafortunadamente lo localizamos, lo ubicamos muy tarde. Sin embargo, por el tipo de cáncer era prácticamente Sí, claro. insalvable, ¿verdad? Entonces prácticamente duró desde el momento en que se diagnosticó, pasaron 2 meses y ella falleció. Pero estás instalado acá, tenés el recuerdo de tus padres en tu corazón. Sí, Y siguen vivos ellos en tu ellos en tu siguen vida. vivos y yo trato de mantenerlos vivos aquí todos los días. A los Perfecto, dos. Xiumen. Estamos acá en el restaurante Chunsan. Vamos a irnos ya, Xiumen, tenemos que irnos. Un mensaje a la gente que está viéndonos en casa, en Canal 8 y 15 Digital de Cable Tica y en redes sociales. Un mensaje para ellos. Hablemos de este pedazo de gastronomía oriental. No, muchas gracias. Aquí, de ahí, yo siento que mis padres me dieron un legado inmenso, gigantesco. Yo siento el cariño de las personas todos los días, donde sea que vaya. Yo soy porteño. Siempre lo seré. Y yo quiero mantener esto aquí en la medida de lo posible, mientras Dios me dé fuerza, mientras Dios me dé medios para seguir recibiendo ese cariño y para yo seguir proyectando lo que mis papás quieren que yo haga. Así que muchas gracias, Xiumen, por habernos abierto las puertas. Ya casi vamos a devorarnos este guantán que está por acá. Y a ustedes que están en casa, agradecerles por habernos abierto las puertas una vez más. Este ha sido un conversarte completamente diferente. Aunque él diga que no, hoy tuvimos un artista culinario acá en Conversarte. Estudió artes culinarias en Estados Unidos. Hemos hecho hoy un conversarte único desde el restaurante Chunsan. Números telefónicos, Xiumen, para irnos. El 2661-0194 y el 8827-1439. Los esperamos más bien el próximo miércoles al ser las 9 de la noche en una edición más de Conversarte, el arte de conversar. Carlos Martínez, un servidor de cada uno de ustedes. Gracias una vez más y nos vemos pronto. Bendiciones.